Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Miles de pasajeros han pasado la noche parados en trenes entre Madrid y Andalucía después de un robo de cables en 4 puntos distintos de la línea. Esto se ha sumado el enganchón de un tren irio que se ha llevado por delante la catenaria, lo que ha impedido la circulación durante varias horas, según ha anunciado el presidente de Renfe. El ministro de Transportes, Óscar Puente, califica el robo de cable de grave sabotaje, un incidente que se ha producido en uno de los días con más tráfico ferroviario en plena operación retorno por el Puente de Mayo y a las puertas de la Feria de Sevilla. Una treintena de trenes que se han visto afectados. De esos, 11 no han llegado a sus destinos hasta bien entrada la madrugada y hasta hace unos minutos, al menos 3 seguían sin hacerlo. La cafetería se ha quedado sin nada de comer. O sea, la gente está ahora mismo aquí que quiere algo de comer y no pueden. Y lo peor es la desinformación. O sea, no sabemos cuándo vamos a llegar, no sabemos por qué estamos aquí parados. Durante el viaje nos han dado información, nos han parado primero en Puerto Llano, hemos estado parados allí un par de horas y luego a lo largo del camino hemos estado haciendo varias paradas de 6 horas. Al final hemos llegado casi a las 4 menos cuarto, casi 12 horas de viaje. La investigación del robo está ya en manos de la Guardia Civil. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El robo se produjo en 4 puntos distintos en la provincia de Toledo. Esto y el enganchón posterior han afectado en total a esos 10.000 pasajeros que han visto cómo se retrasaban o cancelaban sus viajes de tren. Incidencias que, según Adif, van a provocar que no vayan a salir trenes de Madrid antes de las 8 de la mañana ni desde Sevilla antes de esta hora, desde las 7. En la estación de Atocha sigue nuestro compañero Agustín Rodríguez Sagún. Agus, cuéntanos, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y esas incidencias de las que hablabais se ven ya en los paneles de la estación de Atocha. Trenes a Málaga, Puerto Llano, Sevilla, Toledo, Cádiz, que tendrían que haber salido de Madrid en la última hora o en los próximos minutos, aparecen ya como demorados. Así que la noche complicada no termina y da paso a una mañana también difícil para quienes tienen que coger un tren. Me afecta porque yo tengo ganas ya de... O sea, no sé a qué hora voy a llegar a mi casa en el día de hoy. Sea la hora que sea, debo ir a Sevilla hoy. O sea, no puedo dejarlo para mañana porque tengo una cita a primera hora, por ende quise viajar antes. Y es ahora en el vestíbulo de salidas de Atocha donde se mezclan las caras de enfado, el ir y venir de maletas, las explicaciones, las conversaciones que hablan solamente de eso, de los retrasos, porque aunque en principio se irán solventando, muchos viajeros temen que esto se alargue y sus trenes salgan con muchas horas de tardanza. Empieza pues la semana pendientes de los efectos de este robo de cable y justo cuando se cumple una semana del apagón que afectó a toda la península. 7 días después el gobierno sigue tratando de recabar toda la información para saber exactamente qué sucedió. Porque seguimos sin saberlo. Hoy la ministra de Transición Ecológica va a volver a presidir el comité que trata de esclarecer lo sucedido. Esta mañana se va a reunir con su homólogo francés para hablar de la interconexión eléctrica. El PP sigue cuestionando el papel de las renovables y condiciona que se alargue la vida útil de las nucleares para aprobar el decreto antiaranceles que tiene que convalidar el Congreso esta misma semana. Así empieza el lunes, hoy es 5 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. A la espera de ese debate, la política tiene de momento los resultados del barómetro de 40dB para la cadena SER y El País. El Partido Popular amplía su ventaja sobre el PSOE y se sitúa este mes a casi 5 puntos de los socialistas. La ultraderecha obtiene su peor resultado desde diciembre. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP llevaba 3 meses ya por debajo del 33%, que es lo que obtuvo en las elecciones del 23 de julio, pero este mes rompe esa tendencia y remonta. Ahora está cerca del 34% y a casi 5 puntos del PSOE. No se colocaba a esta distancia de los socialistas desde el mes de noviembre, cuando obtuvo uno de sus mejores resultados. Esta recuperación del PP se explica por el retroceso de Vox, que pierde 7 décimas y registra su peor dato desde diciembre, 13,4%. La caída de Vox coincide con la guerra arancelaria de Trump, su referente ideológico. Los votantes de Vox dejan la ultraderecha y van a parar al Partido Popular. El PSOE, en cambio, se queda prácticamente igual que el mes pasado, pierde 2 décimas y sigue por debajo del 30% de los votos. Y Sumar y Podemos tampoco experimentan grandes cambios en esta entrega. Las entrevistas se hicieron la semana del 24 de abril, justo cuando Pedro Sánchez anunció el aumento del gasto en defensa y cuando la cadena SER reveló que el Ministerio de Interior había formalizado un contrato para comprar 15 millones de balas a una empresa israelí.
El barómetro de 40DB que publicamos hoy incluye un estudio sobre el estado del europeísmo en España de cara al Día de Europa, que es el próximo 9 de mayo. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, los españoles sitúan su sentimiento europeísta en el 7,4 en una escala del 0 a 10. Además, 2/3 confían más en la Unión que en su propio país para resolver los problemas y 8 de cada 10 quiere que Bruselas tenga las mismas o más competencias. Una confianza que se dispara entre los votantes del PP, del PSOE y de Sumar. En la semana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a explicar ante el Congreso el nuevo plan de defensa para que España llegue al 2% del PIB que exige la OTAN, la industria armamentística española hace sus propias recomendaciones y reclama que haya presupuestos generales para garantizar la inversión. Defienden además que no se imponga un veto a Israel ni tampoco un cordón sanitario a Estados Unidos, aunque sí que piden que se prioricen las compras a productos de defensa europeos con esos 10.000 millones de euros extras anunciados por el presidente. Avanzan que el umbral del 2% del PIB se puede quedar obsoleto este mismo año. Javier Bañuelos ha hablado con ellos. Javi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos suelen conceder muchas entrevistas, pero cuando lo hacen hablan claro. Por ejemplo, sobre el daño que genera que no haya presupuestos. Yo no hablaría de peligro, hablaría de incertidumbre. No hay que olvidar que nuestro sector no induce la demanda, sino que la sirve. Con lo cual necesitamos presupuestos estables, conocidos, de largo plazo, para poder hacer nuestras inversiones. César Ramos es el director general de TEDAE, la patronal de la defensa. Pide que haya más estabilidad, más consenso, para que el nuevo plan de defensa del Gobierno se consolide. Si este plan perdura, y es importante que perdure en el tiempo este plan, la industria española podría duplicar el tamaño de su mercado en los próximos años. En la industria de defensa española creen que hay que depender menos de terceros países, pero no conciben un cordón sanitario estratégico sobre Estados Unidos, tampoco un veto a Israel. La prioridad, dicen, es garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas. 1 de cada 4 pisos de alquiler turístico en España están en manos de grandes propietarios. Según un estudio de la plataforma turística Mabrián, que adelanta la SER, el 26% de los pisos de alquiler vacacional los tienen empresas o particulares que poseen entre 2 y 10 viviendas. Además, las alquilan mucho más caras, un 55% más que quienes solo destinan una vivienda a este fin. Edu Hernández, buenos días. Buenos días, son datos de Mabrián Technologies exclusivos para la cadena SER que señalan que el 26% de los propietarios de viviendas turísticas son en realidad multipropietarios. Mabrián denomina como pequeños tenedores a los que alquilan de 2 a 10 viviendas, son un 23,9%, y como grandes tenedores a los que tienen de 11 a 51, son alrededor del 2%. En Cáceres, Cuenca y Álava, alrededor del 35% tienen hasta 10 viviendas, y en Barcelona o Sevilla están en el 31%. En Palencia, Álava o Soria, el 75% de los grandes tenedores tienen al menos 51 viviendas. Además, a más propiedades, más te suben el precio. Carlos Cendra es el director de marketing de la plataforma. Son estructuras mucho más profesionalizadas y eso hace que tengan un foco específico en incrementar la rentabilidad. Los particulares cobran de media 41,10 euros la noche frente a los 63,8 de los megapropietarios. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. De la crónica internacional, lo más reciente está en Rumanía, donde se han repetido las elecciones presidenciales anuladas en diciembre por la injerencia de Rusia. Călin Georgescu fue el candidato a esos comicios, pero ha tenido prohibido presentarse. En su lugar ha concurrido el también ultra George Simon, al que estamos escuchando, que se ha impuesto en esta primera vuelta con el 40% de los votos. La segunda vuelta de esas elecciones va a ser el próximo 18 de mayo. Y esta noche Israel ha vuelto a bombardear varios puntos de la Franja de Gaza. En una serie de ataques que han dejado al menos 19 muertos solo en la ciudad de Gaza Este, en el día en el que las defensas israelíes han sido incapaces de repeler un ataque aéreo de los hutíes contra el principal aeropuerto de Tel Aviv, que ha dejado 6 heridos. Un ataque con un misil que los rebeldes apoyados por Irán han reivindicado esta madrugada. Su portavoz ha anunciado además que quieren bloquear completamente a Israel por vía aérea con más ataques. De hecho, varias compañías europeas han cancelado ya sus vuelos a Tel Aviv, informa desde Israel para la SER Nuria Garrido. El miedo a que el aeropuerto internacional de Tel Aviv fuera bombardeado en algún momento ha estado presente entre los israelíes desde que sus tropas empezaran a invadir la Franja de Gaza, puesto que ha sido objetivo de numerosos ataques tanto por parte de Hamás como de otras milicias proiraníes. Sin embargo, durante todo este tiempo el sistema de defensa israelí ha protegido este aeropuerto, lo que ha permitido mantener la actividad aérea en Israel en su casi total normalidad.
Todo ha cambiado este domingo cuando por primera vez un misil balístico disparado por parte de los hutíes en Yemen logró burlar estos sistemas de defensa e impactó en las cercanías de este aeropuerto. Esta explosión generó escenas de pánico dentro del aeropuerto entre los pasajeros y, según informó el servicio de emergencias israelí, al menos 4 personas sufrieron lesiones por este bombardeo. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya ha prometido venganza, y no solo contra los hutíes en Yemen, también contra Irán, contra su principal enemigo, a quien le atribuyó este ataque. Va a ser uno de los focos de atención internacional esta semana. El jueves está previsto que comience la tregua unilateral de 3 días anunciada por Rusia para la guerra en Ucrania. Los bombardeos rusos han continuado durante todo el fin de semana, esta noche sobre Kiev, según el ejército ucraniano. Pero también ha habido un ataque ucraniano con drones sobre Moscú que, según Rusia, no ha dejado víctimas, aunque ha tenido que cerrar uno de sus aeropuertos por seguridad. Al menos 16 ucranianos han resultado heridos durante el fin de semana en los bombardeos rusos sobre esa tregua que Moscú enmarca en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desconfía y pide ampliarla hasta un mes. Zelensky recuerda que en la anterior pausa unilateral por la Pascua Ortodoxa, Moscú siguió atacándoles. El cese de los ataques anunciado por Putin para el 8, 9 y 10 de mayo llega justo cuando Ucrania y Estados Unidos han comenzado a normalizar sus relaciones gracias al acuerdo sobre tierras raras de la semana pasada. Nicolás Castellano. En poco más de 72 horas se podría establecer una tregua de al menos 3 días en Ucrania o de 30 días, como reclama el presidente ucraniano. Zelensky, que está de visita en la República Checa, ha señalado en las últimas horas que Putin en realidad no está haciendo una propuesta real sino teatral. Por eso el presidente ucraniano rechaza la propuesta de tregua del presidente ruso y asegura que su alto el fuego de 30 días, como propuso Estados Unidos, es la única manera de buscar una salida diplomática a esta guerra que se prolonga ya durante más de 3 años y 3 meses. Y añade que las sanciones de Estados Unidos dependen de si Rusia se comporta según el acuerdo de paz, según dice en sus conversaciones con Trump. En todo caso, Vladimir Putin sigue sumando invitados para su desfile del día 9 del próximo viernes. El día de la victoria se ha confirmado la presencia del líder chino. Nos vamos a ir hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos con esa romería pagana en Zamora protagonizada por la figura de Tino Casal. Sí, es una iniciativa que está enmarcada en el Festival Urra y que cada año elige a un icono de la música. Si en otras ediciones figuras como la de Rafaela Carrà pasaron por este proceso de beatificación profana, con procesión a hombros incluida, este fin de semana el honor ha recaído en el músico asturiano fallecido en 1991. Andrés Cid es uno de los organizadores, se lo contaba así a los compañeros de EFE. La idea es seguir haciéndolo, es hacer una romería pagana, pero bueno, de ensalzar a nuestros ídolos musicales de ayer y de hoy y seguir celebrándolo entre amigos y en este espacio tan chulo como es Zamora y como es las aceñas de los Cabañales. Conciertos, actividades infantiles y sobre todo muy buen ambiente con la música de Tino Casal. Como base han sido los elementos esenciales de una celebración que promete, como acabamos de escuchar, continuidad para los próximos años. Y una excusa para pasárselo genial. Desde luego. Se investiga a un policía local de Caravaca acusado de no denunciar a un familiar suyo que conducía una moto sin carné. Sí, la Audiencia Provincial de Murcia ha decidido desestimar el recurso que presentó este policía local contra un auto del juzgado de Caravaca que acordó abrir un procedimiento contra él por no haber denunciado que interceptó a un primo suyo que conducía una motocicleta pese a no tener carné de conducir. El juzgado tomaba esta decisión después de declarar que existían indicios que apuntaban a la posibilidad de que este agente de la policía local hubiera incurrido en algún tipo penal. Bueno, pues fue un subinspector de este cuerpo policial quien notificó los hechos al juzgado después de instar al agente a que elaborara un atestado por la conducción sin permiso de su pariente, pero el investigado lo que hizo fue denunciar al propietario de la moto por no
tenerla asegurada y que era una tercera persona, pero sin dejar constancia de quién la conducía. Por tanto, estaremos pendientes al final de ver qué es lo que sucede con este agente de la policía local. A ver cómo termina. Hay una tesis elaborada por una alumna de la Universidad de Valladolid ha profundizado en las causas del acoso escolar, Mario. ¿Por qué me rechazas? Ese es el título del estudio que pretende aportar los motivos por los que desde etapas tempranas se produce esta realidad y que intenta demostrar que además las consecuencias luego llegan a la vida adulta. Personas que son rechazadas desde pequeñas y que lo sufren de mayores en el trabajo o con su familia. Paula Molineros, la autora de la tesis. En educación infantil podemos encontrar aproximadamente un 10% de niños y niñas que, simplemente no gustan a los demás y son rechazados. Tú preguntas a niños y niñas pequeños y directamente pues no quieren jugar con él, no quieren estar con una persona, pero trae unas consecuencias negativas tanto inmediatas a corto plazo como llegando al mundo adulto, ¿no? En el futuro desarrollo profesional a veces tampoco quieren estar con ellos. Los profesores han aprovechado el viernes, que fue el día contra el acoso escolar, para pedir más recursos, en este caso a la Junta, para ser más eficaces en la lucha contra el acoso. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone un documental. Es uno de los documentales del año, banda sonora para un golpe de Estado. Lo tienen en Filmin y si se acercan a él van a descubrir una historia de política y de música y de cómo todo se relaciona en este mundo hiperconectado. Para empezar, este es un documental sobre el jazz, sobre la música, la colonización y la Guerra Fría. One of America's most popular emissaries arrives in the troubled Congo on the State Department's Goodwill mission. Un collage de imágenes, de citas históricas y de canciones muy bellas que nos llevan al sueño de África por su libertad y a la codicia de Occidente, tanto de Bélgica como de Francia, como por supuesto de Estados Unidos. En el centro está la figura de Patrice Lumumba, el primer presidente del Congo, y del acoso que sufrió por parte de la CIA, que acabó siendo asesinado en el año 61. El director belga Johan Grigmont Pérez cuenta también cómo Estados Unidos manipuló a sus cantantes, muchos de ellos afroamericanos, que todavía carecían de los derechos civiles en su país. Y lo hace con un montaje frenético y con una narración apabullante que dan ganas de tomar nota en cada fotografía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.